Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor esta mañana. ¿Por qué no voltea a su lado derecho, a su lado izquierdo, atrás, adelante y les hace así a los vecinos que tiene ahí? Hola, vecinos. Qué bueno que estás aquí, hermano, hermana. Amén. Abra su Biblia en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 5. Si llega a tener alguna petición, alguna necesidad por la cual quiere que oremos, cuando llegue aquí a la reunión, entréguele un papelito a los sugieres de la puerta y ellos me lo hacen llegar. Me están pasando uno para que oremos por la familia Zavala, así que oraremos por la familia Zavala, pero esta mañana yo quiero que oremos también por lo que dice capítulo 5 y versículo 14 y 15. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto puede ser físico, natural, así con aceite natural, pero también el aceite es una figura del Espíritu Santo. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El 16 al final dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Imagínense, de un justo, pero si habemos muchos justos, seguramente el Señor puede hacer que nuestros hermanos que están pasando por enfermedad puedan ser tocados. Amén. Así que vamos a orar por el hermano Darío Leal, por la hermanita Ana Paola Gutiérrez, por el hermano Miguel Ángel Ramírez, y si alguien aquí, por la hermana, también la hermana Ana Cardosa, y si alguien aquí también está pasando por enfermedad, yo quiero que en su lugar se ponga de pie y vamos a orar por usted esta mañana. Amén, como dice esta promesa. Así que ayúdeme a orar por los hermanos, si usted no está en esa situación de enfermedad, y que el Espíritu Santo, ese precioso aceite, pueda descender sobre nuestros hermanos en sus hogares y sobre los que están aquí en sus cuerpos, hermanos. Oh, gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias Padre, gracias Señor Jesucristo. Gracias bendita Trinidad, por las promesas preciosas que tenemos en tu palabra. Gracias porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y esta mañana nos ponemos de acuerdo para orar por nuestros amados hermanos, para que el aceite de los cielos descienda sobre ellos, en sus hogares y aquí en este lugar. Que tú puedas tocarles con tu poder, que tu aceite se derrame en sus cuerpos, Señor, desde su cabeza hasta sus pies, y ellos puedan recibir un toque de salud esta mañana. Oh, que el milagro de los cielos pueda descender y traer sanidad sobre los enfermos. Es tu promesa, Señor. Que llamemos, que nos unamos en una oración de fe por nuestros amados hermanos. Extiende tu mano poderosa sobre ellos, extiende tu virtud sobre ellos, para que toda enfermedad pueda ser tocada, salga de los cuerpos y ellos puedan ser levantados, como dice esta promesa. Oraremos por los enfermos y la oración de fe hará que ellos sean salvos y ellos sean sanos. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, aquel que llevó nuestros pecados, aquel que por su llaga fuimos curados, en esa promesa confiamos
y oramos que tú toques sus cuerpos, Señor. Visita a nuestros hermanos en sus hogares, sigue manifestando tu gracia y tu poder en ellos, y también aquí en aquellos que están pasando por una situación de enfermedad, de quebranto de salud. Glorifica tu nombre en sus cuerpos, Señor. Tú eres poderoso. Tú dices, pídeme y yo te daré, búscame y hallarás, toca y se abrirá. Esta mañana, Señor, oramos por los enfermos para que un toque de salud venga sobre ellos, Señor. Tu toque divino en Cristo Jesús, Padre amado. Por favor, Espíritu Santo, que tu aceite fluya sobre los enfermos esta mañana. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos orando, hermanos. Aleluya. Buenos días, hermanos. Pónganse de pie y ministremos al Señor en esta mañana con todo nuestro corazón.
Ustedes saben y han leído que en los sacrificios en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, ninguno podía presentarse con las manos vacías. Y que en esta mañana nuestras manos, habiendo ya orado y limpiado nuestro corazón, nuestras manos no estén vacías, hermanos. Traigamos un sacrificio al Señor. Amén. Él lo merece. No importa cómo se sienta usted en esta mañana. No importa si siente que no es digno, porque el Señor es el digno. Amén. Entonces los invito a ministrar al Señor. Amén. El gozo en mi ser es Cristo, Rey de vida es para mí. Rindo ante Él mi todo, ser suyo por siempre decidí. Cumpliré lo que Él me pida, donde Él me envíe iré. Es el gozo de mi vida, su íntimo amigo seré. El gozo en mi ser es Cristo, Rey de vida es para mí. Rindo ante Él mi todo, ser suyo por siempre decidí. Cumpliré lo que Él me pida, donde Él me envíe iré. Es el gozo de mi vida, su íntimo amigo seré. El gozo en mi ser es Cristo, Rey de vida es para mí. Rindo ante Él mi todo, ser suyo por siempre decidí. Cumpliré lo que Él me pida, donde Él me envíe iré. Es el gozo de mi vida, su íntimo amigo seré. El sonido de las campanillas sobre los caballos proclama su santidad. Los vasos de Jerusalén declaran la santidad de Jehová. Sean dadas gloria y honra, santidad de Jehová. Hosana, Hosana al gran Rey eterno, santidad a Jehová. El sonido de las campanillas sobre los caballos proclaman su santidad.
Un canto de gratitud, escondedero fiel, te ofrecemos esta mañana. Un canto de agradecimiento por estar guardándonos en medio de este turbión. Por guardarnos, Señor, y librarnos de todo mal en este tiempo de sacudida. Gratitud hay en nuestro corazón por el cuidado tierno, amoroso y paciente que estás teniendo con nosotros, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos. Una acción de gracias por tus atrios con alabanza, Señor. Sí, cómo no agradecerte tu amor y bondad. ¿Quién podrá estar callado hoy, Señor, y decir: Jehová me ha guardado debajo de sus alas? Sí, elevamos, Señor, y entramos con acción de gracias. Tú quieres oír nuestra gratitud. Elevamos gratitud en esta hora. Elevamos un canto de alabanza a ti en esta mañana. Gracias, te adoramos, Señor. Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío eres tú, en quien confiaré, Señor. Tú has sido nuestro refugio cada día y nuestro escondedero, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre amado. Estaré seguro bajo tus alas,
No hay otra roca como nuestra roca. No hay otro refugio como tú lo has sido en estos días para nuestras vidas. Gracias por ser esa roca de seguridad, por ampararnos bajo la sombra de tus alas, por cuidar cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por cuidar y guardar nuestras almas. Continúa con ese cuidado, Señor, y que podamos estar conscientes de que tú estás guardándonos, cuidándonos y llevándonos bajo tus alas. Gracias, amado Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amós capítulo 3. Abramos nuestras Biblias esta mañana al libro del profeta Amós capítulo 3. El día de ayer tuvimos una actividad con los niños de la iglesia. Nadaron, jugaron, realizaron actividades diferentes. Un buen tiempo de esparcimiento con ellos. Pero me di cuenta que algunos padres que tienen niños no asistieron, salvo una familia que nos avisó por cuestiones personales, pero yo quiero animarles a todos los padres de familia y como miembros, ¿verdad? Aunque no sea una actividad para niños, que nos involucremos en las actividades. Esto se avisó con bastante tiempo de anticipación para poder estar presentes. Y eso es parte de la unidad. Eso es parte de buscar y promover la unidad. Así que cuando haya alguna actividad, procure hacerlo. Amós capítulo 3, verso 1 y 2. Bueno, la mitad del 2 solamente. Dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda, pongan atención a esta última frase, toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Solo hay una familia que el Señor reconoce, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Hay muchas familias en la tierra, pero Él solo reconoce una, la que salió de la que Él hizo subir de la tierra de Egipto. Egipto, sabemos, es una figura del mundo. La Biblia de las Américas, en el verso 2 dice: solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Y como familia tenemos que buscar la unidad. Estamos hablando de la unidad y no vamos a ir ahí porque es un texto que ya hemos leído, Éxodo 36, pero ahí nos hablan de los materiales del tabernáculo y hemos tomado como ejemplo de unidad a las barras que van soportando y uniendo las tablas que forman la pared del tabernáculo, llamado el tabernáculo de Moisés. Esas barras, cada pared tenían 5 barras y hemos visto 2 de ellas, porque las barras, al mantener la estructura unida, nos están hablando a nosotros de la unidad. Hablamos en el Salmo 86:11 de que la unidad comienza en el corazón. David decía: unifica mi corazón para que tema tu nombre. Entonces la unidad debe de comenzar, debe de iniciar en nuestro corazón. En la sesión pasada hablamos que el siguiente paso es la unidad del Espíritu. Es algo que aparece en Efesios y que debemos guardarla. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu.
Es algo que tenemos que guardar. Hoy vamos a ver otra barra, otro tipo de unidad que nos mantiene como congregación en Efesios capítulo 4. Podemos buscar ese texto. Otra barra que nos mantiene unidos en esa morada que Dios quiere hacer de nuestras vidas. Efesios capítulo 4. También comimos pizza, por cierto, muy rica. Mucha pizza y otras cosas que los hermanos prepararon. Efesios 4, verso 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos, está hablando del Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa es la siguiente barra, la unidad de la fe. De eso vamos a meditar esta mañana. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad de la fe. Y mientras la unidad del Espíritu nos dice este mismo pasaje de Efesios que tenemos que procurar guardarla, la unidad de la fe nos dice que tenemos que llegar a ella, es decir, tenemos que alcanzarla. Es un proceso, por eso dice ahí que hay que esforzarnos. Solícitos habla de esforzarnos, de ser diligentes, de vigilar, de cuidar que esa unidad se cumpla. Hay que alcanzar la unidad de la fe. Y tiene que ver la unidad de la fe con una unidad doctrinal, en la que todos creamos lo mismo. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso vamos a la unidad del Espíritu y ahora Él nos va a ayudar a avanzar en la unidad de la fe. Por eso es que estamos aquí y somos miembros de esta congregación y pertenecemos a un ministerio. Porque creemos en la doctrina, creemos en esta enseñanza, creemos que este es el lugar a donde pertenecemos y por lo tanto eso nos lleva a tener unidad en la fe. Entonces es una unidad doctrinal. La unidad de la fe es que todos los creyentes en Jesús tengamos las mismas ideas o los mismos conceptos en todos los temas relacionados a la fe, hablando doctrinalmente. Somos un cuerpo y hay diferentes miembros, como dice Pablo en Corintios, y diferentes dones y diferentes operaciones. Hay diferentes ministerios también, organizaciones de cristianos, de iglesias, y cada uno tiene su lugar en el cuerpo. Y ellos tienen su doctrina, nosotros la nuestra. Pero yo veo aquí en este pasaje dos aspectos principales que se necesitan para lograr y alcanzar esa unidad de la fe, amados hermanos. En primer lugar, el liderazgo espiritual, los 5 ministerios. Y en segundo lugar, la doctrina. La palabra doctrina es enseñanza, o la enseñanza que nuestros líderes nos imparten. Y en esas dos vamos a meditar hoy, porque son las que el Señor está diciéndonos aquí, que nos van a ayudar a poder alcanzar la unidad de la fe.
¿Alguna vez usted se ha preguntado, quizá no ahora, pero cuando llegó al Señor, cómo es posible que todos los autores de la Escritura, a pesar de que vivieron en tiempos diferentes, en épocas distintas, varios de ellos nunca se conocieron, vivieron en lugares diferentes, realizaban actividades distintas, pero sus escritos coinciden entre sí? Usted puede ir al Antiguo Testamento y leer al profeta Isaías, va a los evangelios y lee parte de lo que es lo mismo, es la unidad que hay del Espíritu y la unidad de la fe, de la enseñanza, los discípulos, los apóstoles. Aún Lucas, que no era un judío, sino un gentil, pero llegó a ser un discípulo, no de los 12, sino después de que Jesús ascendió a los cielos, junto con Pablo, llegaron a ser de los discípulos posteriores, pero aún Lucas manifiesta esa unidad a través de sus escritos, que son el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Pero eso se debe, hermanos, a la unidad del Espíritu por un lado, pero también a mantenerse en la misma línea de la fe, y el Espíritu Santo los llevó a esa unidad de la fe. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21, hablando de la profecía de la Escritura, dice el apóstol Pedro: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este libro, o libro de libros, 66 libros, fueron inspirados por el Espíritu Santo, y sí, escrito por los hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y ese es el milagro de que ellos puedan estar unidos con mucho tiempo de diferencia en cuanto a que las épocas en que vivieron, pero hay una unidad, hermanos, y eso solo lo hace el Espíritu de Dios. Pero veamos cómo no podemos nosotros interpretar las Escrituras por nuestro propio intelecto. Hay gente que se dedica a la teología, hay universidades que dan esa preparación para teólogos, pero que no son creyentes, no son cristianos, no tienen una fe. Ellos no pueden interpretar las Escrituras, por lo menos no de acuerdo a como Dios quiere que las interpreten. Necesitamos del Espíritu de Dios para interpretar la inspiración divina, para interpretar las Escrituras. Y sabes una cosa, hermano, hermana que me escuchas, el liderazgo es inspirado por el Espíritu Santo para enseñarnos las verdades, la doctrina que nosotros recibimos. Cuando leemos cualquier documento en nuestra mente, surgen ideas, argumentos, pensamientos, y lo mismo pasa cuando leemos las Escrituras. Pero si 10 personas leemos este pasaje, seguramente habrá 10 puntos de vista distintos, y quizá no estemos de acuerdo en alguna idea, algunos pensarán de una forma diferente. Pero el Señor nos dice que debemos buscar ponernos de acuerdo en nuestra caminata, en nuestra forma de vivir como cristianos. Y para ponernos de acuerdo, tenemos que acudir a esos 5 ministerios, a ese liderazgo. El liderazgo, amados, que es el que Dios usa para transmitir la doctrina, que son los dos aspectos que vemos en Efesios 4, para poder llegar a la unidad de la fe. El liderazgo está puesto por Dios para corregir, para dirigir, para instruir. Una forma de hacerlo es a través de la enseñanza. Apliquémoslo a esta congregación. La enseñanza que se imparte en las reuniones de hogar. Hemos estado viendo ahí
la importancia de las finanzas en la vida cristiana. Un tema que es de suma importancia para su vida y la mía como cristianos y como hijos de Dios. No solo tiene que ver con diezmos y ofrendas. Eso es solo un aspecto de las finanzas. Pero esa enseñanza, usted tiene que estar recibiéndola. Y obviamente si tiene dudas, tiene que expresarlas. Pero si usted confía en que el liderazgo ha sido inspirado por el Espíritu Santo, usted, a pesar de no entender algunas cosas o tener dudas en algunos puntos de ese curso de finanzas, usted va a estar de acuerdo. No va a poder decir, no, yo creo que eso no es de Dios. No, yo creo que ese punto que están tratando es imposible de llegar a hacerlo. Si el Señor nos da una instrucción, si el Señor nos da a través de la cobertura del liderazgo una enseñanza bíblica, apoyada por las Escrituras, quiere decir que es algo que podemos llegar a vivir. Usted no puede ser un cristiano, un ejemplo de ese tema. Usted no puede ser un cristiano que diga, no, es que vivir sin deudas es imposible. Si usted tiene ese concepto y esa idea, usted está equivocado. Yo no tengo deudas. Desde que soy oveja no tengo deudas. Sigo siendo oveja ahora de mi pastor, pero no podemos vivir como cristianos endeudándonos en toda nuestra vida, porque eso es un mal testimonio. Eso es algo que no es bíblico. Es hasta una promesa del Antiguo Testamento: prestarás, pero no pedirás prestado. Ahora, hay un balance ahí. Podemos endeudarnos, sí, pero siempre y cuando tengamos para suplir esa deuda, ¿verdad? Yo considero, evalúo mis finanzas, oro al Señor. Si el Señor me dice, sí puedes adquirir ese bien, tú haces tu presupuesto y sabes que te alcanza, tú tomas esa deuda. No estás ahí faltando, no eres un cristiano endeudado por negligencia. Pero si tú consideras que no te alcanza y tú te metes eso por la fe, estás metiéndote en una prisión económica. Y después muchos piensan, es que estoy en una prueba, el Señor me ha metido en una prueba. No, tú te metiste, porque no consideraste que de acuerdo a tus finanzas no podías adquirir esa deuda. Ese es solo un ejemplo, pero así, las reflexiones durante la semana, los días de la semana que se comparten, hermanos, eso es otra bendición. Puedes guardarlas ahí en tu teléfono, puedes oírlas. Yo las he estado oyendo de nuevo, porque es edificante escuchar cada reflexión que se está hablando junto con estos domingos de la unidad. Las ilustraciones que se mencionan ahí, algunos hermanos han mencionado enseñanzas, pero también han mencionado ilustraciones muy edificantes y prácticas. Por ejemplo, estoy recordando una que se mencionó en una reflexión acerca de un hombre que tenía hijos y él juntó unas varas y les dijo, a ver, hijos, traten de romper este montón de varas que tengo aquí. Y ahí intentaron y no pudieron, ¿verdad? Hasta que él dijo, bueno, préstenmelas. Agarró una y la rompió muy fácilmente, tratándoles de dar una enseñanza de que si permanecen unidos, es difícil que sean quebrantados, que sean atacados, que sean destruidos. Nosotros tenemos que abrazar la doctrina que tenemos, pero tenemos que creer en el liderazgo que tenemos. No, como uno de los hermanos que predicó el jueves dijo al final de su mensaje, espero que no estén viendo al vaso, porque muchas veces vemos al líder. Y no me refiero solo al pastor. Vemos al líder y decimos, pero este hermano, ¿qué me puede enseñar? Este hermano, yo conozco su vida. Este hermano, y empiezas a hacer una serie de conjeturas en tu mente, y entonces te bloqueas y automáticamente no vas a recibir nada. Pero nosotros como vasos no tenemos nada que dar.
Lo que nos hace útiles como vasos, como líderes, es el tesoro que hay depositado en nosotros. La enseñanza, Cristo Jesús, lo que Él hace. Y si tú tienes ojos y oídos para recibir lo que está dentro del vaso, tú vas a ser edificado. Pero si tú estás cuestionando el vaso y no es que ese hermano, o igual en las profecías, yo sé quién levantó la voz y no, yo creo que eso no es. No, tú tienes que oír el mensaje. Hablando de las profecías, el Señor dice que debe ser para edificación, para consolación y que debemos examinarlas. Pero no al vaso, sino el mensaje. Y por supuesto los temas que el Señor nos da en la enseñanza dominical también es parte de lo que el liderazgo, Dios usa el liderazgo para enseñarnos, transmitirnos, corregirnos, dirigirnos, instruirnos. Y cada tema, hermanos, cada tema no es porque se nos ocurra y digamos, bueno, ahora vamos a ver qué me gustaría predicar, qué me gustaría dar de reflexión, qué me gustaría que las reuniones de hogar reciban. No, hermanos, es algo que se ora, es algo que se busca la dirección del Señor, es algo que uno trata de oír. ¿Cuál es la necesidad del pueblo, Señor? ¿Qué es lo que necesitamos como congregación local para crecer, como dice este pasaje de Efesios, para perfeccionarnos, para crecer en gracia delante de Dios y delante de los hombres? Y entonces Él nos muestra cuáles son los temas que hay que hablar. Así que es muy importante que nosotros consideremos el liderazgo como algo establecido por Dios en su iglesia local para perfeccionarnos, edificarnos, darnos crecimiento espiritual, llevarnos a la unidad de la fe y a un mayor conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, tal y como dice Efesios 4. Eso es lo que dice. Yo quiero regresar ahí a Efesios 4. Dice que él fue el que constituyó el liderazgo. Yo sé que en este tiempo, en muchos lugares, la gente se autonombra. Tristemente hay personas que no están de acuerdo en una congregación y dicen, yo ya no estoy de acuerdo con el pastor, se van, y a veces hay personas que lo siguen y dicen, voy a establecer mi iglesia. Y ellos se autonombran pastores, se autonombran líderes, cuando la Biblia dice que para edificar una iglesia, para establecer una iglesia, lo que se requiere en primer lugar es el ministerio apostólico y profético. Es decir, hombres que han caminado ya con una caminata probada, no niños espirituales, no jóvenes, como dice en Timoteo y en Tito, no neófitos, sino gente que ha caminado con el Señor, que tiene una madurez espiritual y que ellos establecen las iglesias y saben quién es el que puede ser el pastor, quiénes pueden ser los líderes. No es, hermanos, esto del liderazgo no se trata de quién me cae bien o quién no. Imagínense al Señor Jesucristo cuando el Padre le dijo, me escoges a Judas Iscariote, y él empezó a ver su caminata, cómo era un ladrón, cómo era alguien envidioso, alguien que estaba siempre tratando de sustraer de los diezmos y ofrendas, no siendo fiel en esa área, traicionero, juzgando a los demás. Cuando llegó una mujer y ahí este dinero, este perfume, qué desperdicio, muy espiritual, ¿verdad? Parecía Judas, y así muchos parecen muy espirituales. Judas dice, no, es que se hubiera dado a los pobres. Qué corazón tan tierno. Pero Jesús conocía su corazón realmente. Pero estuvo ahí, y Jesús, como ama al pecador, Él estaba dándole la oportunidad a Judas de poder
corregir, como nos da la oportunidad a nosotros de corregir nuestra caminata a través de lo que Él nos enseña. Pero Él estuvo ahí, finalmente. Lo escogió a pesar de sus debilidades. Y no era de los 70, era de los 12. Y estos ministerios, dice el verso 12, nos perfeccionan, hermanos. Nos perfeccionan. Nos edifican para llegar a la unidad de la fe, para conocer más al Hijo de Dios, para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el verso 14 nos lleva al segundo punto, que nos va a llevar a la unidad de la fe, la doctrina. Porque dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque ya estamos viviendo los tiempos, como en el tiempo del apóstol Pablo. En estos días hay hombres que engañan, predicadores que no son llamados por Dios, cuyo mensaje puede ser muy espectacular, y dice aquí que con astucia y con artimañas del error engañan a aquellos que son niños fluctuantes en el cuerpo de Cristo. Un niño fluctuante es aquel que sale algo nuevo y entonces dice, ay, eso parece que sí es de Dios, y escucha otro mensaje que no es de su ministerio y empieza a ser atraído por él y dice, wow, eso sí que... pero después oye a otro de otra organización, de otro ministerio, no, eso está muy bueno. Es un niño fluctuante, no se define. Nosotros como iglesia tenemos una doctrina y tenemos una enseñanza, y como yo les he dicho, hay bastante suficiente material de maestros, de líderes, de evangelistas, de maestros, de profetas y apóstoles en el ministerio que tenemos, aunque no sean llamados de esa manera, que nos pueden edificar de una manera tremenda, hermanos, que nos pueden alimentar de una manera muy bendecida, a través de los cursos, a través de los libros. El libro de los libros es la Biblia, y no debemos dejarlo, por supuesto, es lo principal. Pero hay otras herramientas, hay otros medios que Dios nos ha dado para poder edificarnos y alimentarnos. Y Él no quiere que seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Él quiere que crezcamos. Hablando de la doctrina, 1 Timoteo capítulo 1. El consejo del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 1. Y yo creo que en el tiempo del apóstol Pablo comenzó a haber ese problema, hermanos. De que había varias doctrinas, varias enseñanzas, y él tenía que estarles reconviniendo. No se separen de esta enseñanza, cuiden lo que oyen, vigilen lo que están oyendo. 1 Timoteo capítulo 1 verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. Quiere decir que hay una fe que es fingida también, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirmen. La doctrina, la enseñanza que recibimos es muy importante, y no debemos enseñar algo que sea distinto a lo que nuestra cobertura nos ha enseñado. Nuestra cobertura siempre ha tenido un corazón, y ustedes los que tienen más tiempo en Ministerio Cebrón lo saben. Nuestra cobertura siempre ha tenido un corazón abierto
a recibir, a ampliar la enseñanza, a modificar cualquier tema de la Escritura que se ha enseñado por años. Y así lo ha hecho, ¿sí o no? Así lo ha hecho, ha dicho, bueno, hemos dicho por tiempo esto, pero el Señor nos ha hablado que ahora tenemos que corregir esto. Y entonces nuestra cobertura no está cerrada diciendo, no, es que aquí se cree esto y de aquí no nos saca nadie, esto es lo que creemos. No, ellos están siempre buscando, Señor, queremos avanzar, Señor, queremos crecer espiritualmente, Señor, queremos que la iglesia sea perfeccionada, queremos ir hacia adelante. Y entonces hay una apertura, somos un ministerio que tiene apertura a enseñanzas, no nuevas, pero digámoslo así, a revelaciones que antes no se habían dado. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuida lo que oyes, la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense cómo la doctrina es tan importante que puede inclusive ayudarnos a alcanzar al final la salvación. Ya no la dio Jesús, pero hay que cuidar esta salvación, como dice el apóstol Pablo, con temor y temblor. Entonces, para poder hacerlo, dice, hay que cuidar la doctrina. Romanos capítulo 16. Y versículo 17. Y estamos abiertos, hermanos, como iglesia local, como ministerio, estamos abiertos al cuerpo de Cristo. Nosotros no somos un ministerio que esté cerrado a nadie. Estamos abiertos, hay compañerismo con otros ministerios de otras denominaciones, organizaciones. Primera de Timoteo, ¿cuál les dije? No, Romanos, ¿verdad? Romanos 16, verso 17. El apóstol Pablo está por despedirse, está en las salutaciones finales de esa epístola y dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En qué? En contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido, en contra de la doctrina. Fíjate, hermano, si tú no estás de acuerdo con la enseñanza que nosotros damos, que es la enseñanza de nuestro liderazgo, no sé qué haces aquí. Sinceramente, tú deberías orar y buscar y decir, Señor, ¿cuál es el lugar donde yo puedo ser edificado, perfeccionado, crecer espiritualmente? Y ahí es donde debe estar. A mí me regalaron cuando llegué al Señor, cuando el Señor me alcanzó en el grupo de jóvenes al que asistí por primera vez, alguien me regaló un separador que decía, y cómo recuerdo esa frase, donde el Señor te ha sembrado, es preciso florecer. Y mucha gente no florece porque anda brincando de iglesia en iglesia y no crece, es imposible. En lo natural se ha dado cuenta, si usted trasplanta una plantita, valga la redundancia, en León, Guanajuato, en el lugar donde estábamos, en el patio teníamos 2 palmeras que sembramos del mismo tamaño a la entrada para poder hacerlo un poco más vistoso. Ahí es muy seco, muy árido, entonces dejamos un pedacito para poner un jardín, un pedacito de jardín, 2 palmeras igualitas. Pero llegó el momento que yo dije, necesitamos un lugar donde poder bautizar. Entonces vamos a quitar esta palmera de aquí, la vamos a pasar un poco más atrás y vamos a hacer una pila para poder bautizar a los hermanos. Entonces se trasplantó esa palmera. Si usted va hoy, usted se va a dar cuenta que una de ellas está mucho más alta, la que nunca se movió, la que no se trasplantó, pero la otra está más bajita. Sigue creciendo, pero tardó en otra vez recuperarse, volver a alimentarse, volver a su crecimiento. Y eso es lo que puede suceder con un cristiano que anda así, de doctrina en doctrina, de iglesia en iglesia. No crece, no florece. Pero dice aquí que hay aquellos que causan divisiones, hermanos, y esto no es
la gente del mundo, no es de la gente de afuera. Dentro de la iglesia hay el peligro, existe el peligro de creyentes que puedan causar divisiones. Y aquí el apóstol Pablo dice, si tú sabes de alguien, apártate. Fíjate, estamos hablando de la unidad de la fe, pero él dice, para que continúes la unidad de la fe tienes que apartarte a veces de algunos. Así que cuando alguien te acerque con usted, espero que no haya nadie aquí, pero no, es que eso que están diciendo de las finanzas, yo no estoy muy de acuerdo. No, es que eso que están diciendo de la unidad, pues eso es imposible, eso no. No, hermanos, esos comentarios no deben ser de alguien que está amando el lugar donde ha sido plantado y que sabe que Dios puede ahí edificarlo. Dice que esas personas que dividen no sirven al Señor Jesucristo, aunque ellos piensen que sí, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras engañan los corazones de los ingenuos. Tito capítulo 3 y versículo 10. Tito capítulo 3 verso 10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dile goodbye. Deséchalo. Sí, porque no es un impedimento para poder avanzar en la unidad de la fe, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, ahí atrás, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. ¿En qué? Fíjense, y no según la doctrina, la enseñanza que recibisteis de nosotros. Dice aquí en el 7 que debiéramos imitarlos a ese liderazgo, a esa enseñanza, lo que nos enseñan. Debemos imitar a nuestros líderes en esa enseñanza para no andar en desorden. O sea, hay desorden cuando no estamos de acuerdo con la enseñanza, hermanos. Cuando hay unidad en la fe, cuando avanzamos de la unidad del corazón, la unidad del espíritu y llegamos a la unidad de la fe, o estamos procurando alcanzarla, el Señor se mueve de maneras más profundas en nuestras vidas. El Señor aparece en medio de nosotros. El Señor nos bendice, y como dice Mateo 18, veamos este último capítulo. Algunos hasta lo citan cuando oran este pasaje, o lo citamos, ¿verdad? Lo sabemos algunos de memoria. Mateo 18, versículo 19 y 20. Otra vez os digo, o sea, ya lo dijo una vez, o quizás dos, pero él dice otra vez, se los recuerdo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando vamos avanzando a la unidad de la fe, amados, dice que Él va a estar en medio de nosotros. Nuestras oraciones son respondidas. El Señor se mueve y responde, y se mueve de manera gloriosa. Cuando lleguemos a ver la unidad del cuerpo, que es otra de las barras, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor puede incluso a través de los dones manifestarse en la congregación, trayendo sanidades, milagros, prodigios, liberaciones. Pero necesitamos ir avanzando en esa unidad de la fe. Hermanos, no seamos causa de división. Nuestros labios, nuestra boca, nuestro corazón puede llevarnos a ser divisores.
pero que nosotros podamos ser promotores de la unidad. Que si algo llega a tu corazón, si tú no entiendes algún mensaje que se está compartiendo en las reuniones de hogar, si tú no entiendes alguna reflexión, si tú no entiendes algo de lo que estamos compartiendo los domingos, acércate a nosotros. Digo, no es malo, no podemos entender a veces todo, eso es algo muy normal. Pero acercarnos con una actitud diferente, ¿no? Con un corazón enseñable, decir, hermano, pues es que yo no logro ver bien por qué este punto se está tratando en este curso, en esta plática, no logro entender cuál sería el propósito, no veo claro, podrías decirme un poco más. Y entonces, al acercarte tú de esa manera, no estás dividiendo el cuerpo, tú estás queriendo ser instruido, edificado y diciendo, yo quiero aprender. Si esta es la enseñanza, yo quiero seguir. Es como las normas también. Las normas que tenemos son parte, no de la doctrina, pero son parte de los linderos antiguos que nuestros padres nos han puesto para poder guardar nuestra vida espiritual. Pero si tú oyes algo y dices, no, ahí ya está cerrando tu corazón, ahí ya no vas a poder crecer. Y es importante que podamos todos como iglesia local crecer juntos, caminar juntos, movernos juntos. Como dice Ezequiel, si has leído Ezequiel los primeros capítulos, para que la gloria de Dios se manifieste, dice que las ruedas se movían y donde se movían las ruedas, todo se movía. No iba una rueda por acá y otra por allá. Es la unidad de la fe, hermanos. Que tengamos un oído dócil y un corazón humilde para poder recibir esa gracia para avanzar a la unidad en la fe que solo lo hace posible el Espíritu Santo. Amén. El humilde oirá su voz y la mano del Cordero lo guiará, pues él mora con el quebrantado y su gracia gratuita le da. El humilde oirá su voz y la mano del Cordero lo guiará, pues él mora con el quebrantado y su gracia gratuita le da. Señor, danos un corazón humilde. Tú moras con el humilde. Tú atiendes con el dócil. Al dócil lo atiendes, al humilde lo atiendes, pero al altivo miras de lejos. Oh, como iglesia local necesitamos la humildad para poder caminar y recibir los unos de los otros, para poder avanzar en el camino, Señor. Haz esa obra, Señor. Haz esa obra en nuestro corazón. Haz esa obra en cada vida, Señor. Llévanos a la unidad de la fe. Llévanos a la unidad de la fe, por favor. Que abracemos la doctrina. Que amemos tu presencia, Señor. Que podamos vigilar con diligencia lo que oímos, lo que escuchamos.
que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que nos mantengamos en esa senda de vida, Señor. Te lo rogamos esta mañana. Aleluya, hazlo, Señor. Hazlo, Señor. El humilde oirá su voz y la mano del Cordero lo guiará, pues el para recibir gracia de los cielos. Así que, amados, dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, vayamos y tratemos de alcanzarla. Hagamos lo que esté de nuestra parte para avanzar y llegar a esa unidad. Si Dios dice que es posible, es posible. Recordemos que este es el patrón celestial, no es un modelo terrenal. Cuando Jesús oró por la unidad, no estaba pensando en una unidad en la carne, en lo terrenal, sino en una unidad con el patrón divino, el patrón celestial. Es el anhelo del Padre, vernos unidos, no solo juntos. Así que avancemos. Pueden sentarse, hermanos. Esta semana que terminó, estuvimos en Chiapas con la familia Argüello Cepeda. Ellos les mandan saludos. Es un matrimonio con 6 preciosos hijos que desde hace 5 años caminan con nosotros, y quizá habrá tiempo en algún momento de compartirles parte de su testimonio de cómo ellos llegaron a Ministerio Cebrón y bueno, con nosotros. Pero no dejen de orar por ellos, ellos les mandan saludos. Tuvimos un servicio muy precioso con ellos en su casa. Presentamos a su bebé, su más reciente bebé, una pequeña, a ver si recuerdo el nombre, porque tiene 3, bueno, es un nombre compuesto y tiene otro nombre, pero no son
muy comunes. Mi esposa si está o no está, pero por aquí anda, aquí estás. Si me equivoco me dices, se llama Sadik Naeli Geser, ¿verdad? ¿Ve cómo no era tan fácil? Sadik Naeli es uno y Geser es otro. Y es una niña muy preciosa y la presentamos delante de Dios. Y el día siguiente estuvimos, los que tienen posibilidad de ir, algún día vayan a ese lugar, porque está muy cerca de las Margaritas, Chiapas, donde ellos viven, que está, no sé, 30 minutos de Comitán, es más conocido Comitán. Pero cerca de ahí hay un lugar que se llama las Lagunas de Montebello, o Lagos de Montebello. ¡Ah, qué precioso! Lagos de Montebello, las maravillas del Señor, hermano. Y en uno de esos lagos bautizamos a 3 de sus hijos. Decidieron bajar a las aguas esos 3, dos muchachas, bueno, jovencitas, niñas, y un niño. Y también fue un gozo poder ver el corazón de ellos rendido al Señor. Ellos ya eran salvos, pero querían eso, tenían ese deseo. Cuando oyeron ese mensaje, ¿verdad? ¿Recuerdan del bautismo? Dijeron, en la primera oportunidad que podamos, papá, queremos bautizarnos. Y cuando llegamos y hablé con los 3, pues el Espíritu da testimonio de que estaban listos, ¿verdad? Y también logramos bautizarlos ahí en uno de esos lagos. Entonces reciban saludos de ellos. Hermanos que nos verán en la transmisión, el Señor los bendiga y despedimos este servicio. Amén. El monte de Sión se alegrará y las hijas de Judá se gozarán por los juicios de nuestro Dios. De justicia está llena su tierra.